oscuridad absoluta. El viento soplaba suavemente a través de los árboles, susurrando palabras intangibles, mientras Alex descendía por el sendero que conducía al tranquilo pueblo de Riverstown. El sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, arrojando sombras alargadas sobre las antiguas casas de piedra y las calles empedradas. Con su mochila al hombro y su libreta de notas en mano, Alex respiraba el aire fresco y anticipaba las historias que descubriría en este lugar aparentemente tranquilo. Decidido a sumergirse en la rica historia de Riverstown, Alex comenzó su investigación explorando las orillas del río que serpenteaban a través del pueblo. Mientras examinaba las ruinas de un muelle abandonado, algo llamó su atención. Marcas extrañas en la tierra, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia las aguas oscuras del río. Intrigado, Alex continuó su búsqueda, conversando con los habitantes del pueblo y explorando cada rincón de dicho pueblo, en busca de pistas sobre las misteriosas desapariciones que habían ocurrido en el pasado. Sin embargo, cada vez que mencionaba el tema, los habitantes de Riverstown parecían nerviosos, desviando la mirada y evitando sus preguntas. Decidido a desentrañar el misterio, Alex se atrevió a aventurarse aún más cerca del río durante la noche. Con una linterna en mano, caminaba por las orillas, sintiendo la oscuridad acechando a su alrededor. De repente, un eco escalofriante resonó en la noche, un sonido tan perturbador que hizo que los vellos de su nuca se erizaran. Intrigado y alarmado, Alex intensificó su investigación, escudriñando cada rincón del pueblo en busca de respuestas. Pronto descubrió que las desapariciones no eran un fenómeno reciente, sino que habían ocurrido durante décadas, envueltas en un velo de misterio y silencio. Con cada nueva pista que descubría, la sensación de peligro crecía en su interior. ¿Qué oscuros secretos se ocultaban en las profundidades del río? ¿Quién o qué estaba detrás de las desapariciones que había atormentado a Riverstown durante generaciones? A medida que la noche caía sobre el tranquilo pueblo ribereño, Alex se dio cuenta de que había desenterrado algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Y mientras las sombras se cerraban a su alrededor, sabía que estaba a punto de adentrarse en un abismo de terror y misterio del que quizá nunca podría escapar. El joven investigador escuchó por primera vez la leyenda que rodeaba un puente colgante que se encontraba en el río. Era una estructura antigua
que parecía susurrar historias olvidadas entre sus viejas tablas de madera y cables oxidados, mientras conversaba con los lugareños en la acogedora taberna del pueblo. Según la leyenda, hace décadas, un grupo de almas atormentadas, presas de la desesperación y el tormento, se lanzó al río desde el puente colgante, buscando escapar de sus propios demonios. Desde entonces, se decía que en las noches de luna llena, los ecos de sus gritos resonaban a través del valle, llenando el aire con un aura de tragedia y desesperación. Intrigado por la historia y desafiando las advertencias de los lugareños, Alex decidió enfrentarse al puente colgante durante la noche. Con una linterna temblorosa en mano y el corazón latiendo con fuerza, se aventuró hacia la estructura abominable, cuyas sombras se alargaban sobre las aguas oscuras del río. A medida que se acercaba al puente, una sensación de opresión se apoderó de él, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde las profundidades del agua. El sonido del río rugiendo debajo resonaba en sus oídos, mezclados con el susurro de la brisa nocturna. Cada paso que daba, el ambiente se volvía más tenso, más cargado de terror. Finalmente, llegó al centro del puente, donde la luna se reflejaba en las aguas turbulentas, arrojando una luz plateada sobre la escena. Entonces, en medio del silencio de la noche, comenzaron a escucharse los primeros susurros. Apenas se escuchaban al principio, pero cada vez más claros y persistentes. Los cabellos de Alex se erizaron mientras los ecos de los gritos llenaban el aire, envolviendo en un abrazo muy frío de terror sobrenatural. Con el corazón martillando en el pecho, Alex alumbró con su linterna hacia el vacío debajo del puente, esperando encontrar alguna explicación lógica para los sonidos aterradores que lo rodeaban. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. En las aguas turbias del río, entre las sombras danzantes de la noche, vio figuras fantasmales, formas espeluznantes que se retorcían y contorsionaban en agonía eterna. Los rostros distorsionados de los ahogados miraban fijamente hacia arriba, con ojos vacíos brillando con un brillo sobrenatural. Con un grito de terror, Alex retrocedió, tropezando y cayendo al suelo del puente. El eco de su voz se mezcló con los gritos de las almas perdidas mientras se arrastraba hacia atrás, alejándose del horror que se movía de un lado al otro sobre él. En ese momento, Alex comprendió que la leyenda del puente colgante era más que una simple historia de terror. Era una advertencia, un recordatorio de los peligros que acechaban en las sombras de la noche, esperando atrapar a los desprevenidos en un abrazo mortal de horror y desesperación. Sin embargo, a medida que avanzaba en su investigación, comenzaron a manifestarse fenómenos extraños y perturbadores en las noches silenciosas,
cuando la luna brillaba en lo alto. Alex comenzó a escuchar susurros inexplicables que parecían emanar del agua misma, ecos fantasmales que lo perseguían en la oscuridad de sus sueños, susurrándole advertencias. Al principio, Alex intentó descartar los susurros como meras ilusiones, el resultado de una mente sobreexcitada por la investigación. Pero a medida que los días pasaban, los susurros se volvían más persistentes, más persuasivos, como si el río mismo estuviera tratando de contarle algo que se resistía a ser olvidado. Y entonces comenzaron las visiones en la oscuridad de la noche. Alex veía sombras moviéndose entre los árboles junto al río, sus contornos borrosos, figuras que parecían estar siempre al borde de su visión, desvaneciéndose antes de que pudiera alcanzarlas. Obsesionado con descubrir la verdad detrás del susurro del agua, Alex se adentró más y más en la oscuridad del río, sin darse cuenta de que estaba poniendo en peligro su propia cordura. Las líneas entre la realidad y la fantasía comenzaron a desdibujarse y pronto se encontró luchando contra una fuerza que escapaba a su comprensión. Cada noche los susurros se volvían más insistentes, más seductores, atrayéndolo hacia las profundidades del río con una promesa de conocimiento prohibido. Y cada noche Alex se encontraba más cerca del mismo abismo de la locura, atrapado entre la necesidad de saber y el terror de lo desconocido. Finalmente, una noche de luna llena, mientras estaba de pie en las orillas del río, escuchando los susurros que lo rodeaban como una manta de sombra, Alex tomó la decisión con un corazón lleno de valentía y una mente nublada por la obsesión. Se sumergió en las aguas oscuras del río, dispuesto a enfrentarse nuevamente a la verdad, sin importar las consecuencias. Pero lo que encontró en las profundidades del agua fue mucho más que la verdad. Fue un horror indescriptible, una revelación que destrozó su cordura y lo arrastró a las tinieblas para siempre. Mientras Alex se hundía en las aguas profundas del río, descubrió un antiguo pacto oscuro hecho siglos atrás. Según la leyenda, en tiempos de sequía y desesperación, un grupo de aldeanos desesperados habían hecho un trato con el diablo para salvar sus cosechas marchitas. El precio del pacto era la vida de los habitantes del pueblo, quienes serían entregados al demonio cuando llegara el momento oportuno. Cada noche, cuando la luna brillaba en lo alto, los habitantes de Riverstone escuchaban los lamentos y gemidos que resonaban en el aire, anunciando la llegada del demonio para reclamar su pago. Las aguas del río se volvían turbias y agitadas, como si estuvieran poseídas por una fuerza maligna que aguardaba su oportunidad para surgir. Alex se encontró atrapado en medio de esa batalla entre el bien y el mal, sin saber en quién confiar ni cómo detener la maldición
que acechaba el pueblo. Con cada paso que daba, la sensación de peligro crecía a su alrededor, como si las sombras mismas estuvieran conspirando en su contra. Decidido a desentrañar el misterio y salvar al pueblo en su oscuro destino, Alex se sumergió en la investigación, buscando pistas y aliados en su lucha contra el demonio. Entonces, una anciana del pueblo de Riverstone le entregó un libro viejo y desgastado, diciéndole que ahí estaba la respuesta que tanto buscaba. Dicho libro tenía palabras que él no conocía en lo absoluto, pero cuanto más profundizaba en la oscuridad, más se daba cuenta de que el mal estaba arraigado en las mismas raíces del pueblo, alimentándose de la desesperación y el miedo de sus habitantes. En su desesperación, Alex recurrió a antiguos rituales y conjuros, enfrentándose cara a cara con el espíritu maligno que acechaba en las aguas del río. Pero el demonio no era fácil de vencer, y cada intento de exorcismo solo parecía fortalecer su poder sobre el pueblo. Finalmente, cuando las aguas del río se convirtieron en un remolino de oscuridad y desesperación, Alex se enfrentó al demonio en un último acto desesperado de valentía. Con el corazón lleno de determinación, desafió al demonio con todas sus fuerzas, dispuesto a sacrificarlo todo para salvar a los habitantes del pueblo en su destino oscuro. En el enfrentamiento, recordó el libro que le dio la anciana del pueblo, leyendo en voz alta cada línea sin entender lo que decía. Los habitantes del pueblo se reunieron alrededor del río, susurrando entre todos lo que al parecer eran las mismas palabras que él no entendía. En ese momento, todo para él cobró sentido, descubriendo así que los habitantes del pueblo lo habían engañado, convirtiéndolo en el sacrificio que en ese ritual le había entregado su alma al demonio, quien lo sumergió en las profundidades del río, dejando al pueblo en total tranquilidad. Pero aunque la paz había regresado a Riverstone, los habitantes del pueblo sabían que la lucha contra el mal nunca terminaba realmente.